A ver, ¿nos podemos imaginar que una profesión entera nazca, crezca y casi se extinga solo por los vaivenes políticos de un país? Pues bueno, esa es la increíble y fascinante historia del trabajo social de empresa en España, una disciplina cuyo destino, como veremos, estuvo totalmente ligado al poder. Para entender bien este viaje, vamos a ir por partes. Primero, los orígenes, que tienen mucho que ver con el paternalismo y el control. Después, su momento de máximo esplendor bajo el franquismo. Luego, veremos por qué cae tan rápido con la democracia. Y para terminar, sacaremos algunas conclusiones, a ver qué nos enseña toda esta historia. Y ojo, para encontrar el inicio de esta historia no nos vamos al siglo XX. No, hay que retroceder mucho más, hasta el siglo XIX. Ahí, una ley sentó las bases de una relación completamente nueva entre la empresa y el trabajador. Hablamos de la Ley de Beneficencia de 1849, que básicamente formalizó la idea de que la propia empresa debía encargarse del bienestar de sus empleados. Y de aquí nace lo que se conoce como paternalismo empresarial, una estrategia donde los beneficios sociales eran también una herramienta de control. Claro, la idea tenía una doble cara. Por un lado, sí, se buscaba tener una plantilla sana, productiva, gente contenta. Pero por otro, y esto es clave, funcionaba como una forma de control social muy sutil. Se trataba de evitar huelgas, conflictos y sobre todo de asegurar la lealtad del trabajador a la empresa. Y es que este sistema iba mucho más allá de la fábrica, ¿eh? Era como una red que se metía de lleno en la vida privada del trabajador. Influía en todo, desde lo que compraban en el economato de la empresa hasta la casa donde vivían. Vale, este paternalismo inicial fue la semilla, pero lo que de verdad hizo que todo esto explotara y se convirtiera en una profesión consolidada con un poder increíble fue la llegada del franquismo a mediados del siglo XX. Y fijaos en este dato que es alucinante y lo demuestra perfectamente. Para 1962, las empresas privadas eran de lejos el principal empleador de asistentes sociales en toda España, más del doble que el siguiente sector, que era el sanitario. Una auténtica locura. Claro, las décadas de los 50 y los 60 son el momento de la consolidación. Hay que pensar que no había libertad sindical. En ese vacío, estas profesionales, porque eran casi todas mujeres, empezaron a crear una identidad propia, a darle un cuerpo teórico a un trabajo que se había vuelto fundamental. Y esta cita de la época, de las propias profesionales, me parece que lo resume de maravilla. Fijaos qué dilema. Se veían a sí mismas como un puente. Por un lado, tenían que intentar influir en la empresa para que mejorase, y por otro, ayudar a los trabajadores con sus problemas del día a día, ya fueran materiales o psicológicos. Y es que sus funciones eran de todo. Eran como un departamento de recursos humanos y servicios sociales, todo en una persona. Desde gestionar las viviendas de la empresa y los famosos economatos, hasta organizar las colonias de verano para los niños, dar becas, e incluso intervenir en problemas personales o ayudar en accidentes laborales. Pero claro, toda esta edad de oro, todo este poder, dependía directamente del sistema político. Estaba totalmente ligado al franquismo. Y lógicamente, cuando ese sistema empezó a tambalearse y finalmente cayó, la profesión se encontró de frente con una crisis existencial. Y aquí está la clave del cambio. Todo lo que antes hacía la asistenta social de empresa, de repente pasó a manos de otros. Por un lado, los sindicatos, que ahora eran legales y se encargaban de la negociación. Y por otro, un estado del bienestar que empezaba a ofrecer servicios sociales públicos. Su papel se lo comieron entre estos dos nuevos actores. Así que el declive no fue por una sola cosa, fue como un efecto dominó. Un cambio político tira una ficha, que es la legalización de los sindicatos. Esa tira la siguiente, que es el desarrollo de los servicios públicos. Y así, una tras otra, todas las bases que sostenían a esta profesión se fueron cayendo. Al final, su figura simplemente ya no hacía falta. Y los datos no engañan, la caída fue en picado. Mirad el caso de Madrid. En el 92 todavía quedaban 57 trabajadoras sociales de empresa. Para 2010 apenas 14. La profesión literalmente se estaba extinguiendo. Entonces, después de ver todo este recorrido, este ascenso y esta caída tan espectaculares, ¿qué podemos aprender? Porque es una historia que nos deja una lección muy potente sobre cómo funcionan las profesiones. La gran pregunta es, ¿qué nos enseña realmente la trayectoria del trabajo social de empresa en España? Pues la lección es, yo creo, muy clara y muy potente. Nos enseña que ninguna profesión existe en una burbuja. Son en el fondo un reflejo de su época. El contexto político y social es el que las modela, el que les da poder y a veces, como en este caso, el que las condena a desaparecer. Las mismas fuerzas que un día las hicieron indispensables son las que acabaron por hacerlas irrelevantes.